Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gustaría aumentar tu productividad y los resultados que obtenés como emprendedor? Como dueños de negocios, nuestros resultados no vienen simplemente de estar horas trabajando, también necesitamos que esas horas sean productivas. Si quieres descubrir cómo lograrlo, hoy vamos a sumergirnos en uno de los factores que más influencian los resultados que producimos y que, sin embargo, la mayor parte de los emprendedores descuida completamente. La productividad de nuestras horas de trabajo es diseñar espacios de trabajo que nos permitan concentrarnos, estar cómodos y realmente nos permita concentrarnos y tener días completamente productivos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, por ejemplo, de pasar una tarde con tus perros tomando mate, pensando en diferentes tonalidades y ritmos con los cuales podés leer la intro del podcast. y pensando, qué suerte que no tuve hijos todavía y puedo estar tranquilo. O no, quizás teniendo hijos y disfrutándolo, puede ser. ¿Por qué no? Diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Lo que la gente no sabe es que en la intro yo tengo como un gráfico que es como, ¿viste? Un cardiograma. Entonces, y vamos así leyendo la intro para que no se duerman. Después se pueden dormir durante el episodio, no hay ningún problema. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 306. Y hoy, para cubrir este tema, me van a estar acompañando Mati y Lu. Mati, que ya hizo su, y no sé cómo mencionar, comentario. Bueno, y Lu, bienvenida, Lu. Hola Santi, gracias. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si están en el camino emprendedor y buscan herramientas para crear un negocio, pueden descargarse más de 25 guías gratuitas en superhábitos.com/kit. Pero bueno, vamos a empezar. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en un tema por el cual nos llegan preguntas con mucha frecuencia. Particularmente vamos a hablar de qué significa concretamente tener un espacio de trabajo y cómo evaluar si el tuyo está bien diseñado, si es que ya tenés uno. Cómo diseñar un espacio de trabajo que nos ayude a iniciar un negocio y mantenerlo creciendo a lo largo del tiempo. Cuáles son las diferentes partes que a nosotros a nivel personal analizamos para construir nuestros lugares en los que trabajamos diariamente. Y como todos saben, trabajamos en casa todo el año. Incluso antes de terminar vamos a ver las inversiones más raras que hemos hecho nosotros en lo que va del año en nuestros espacios de trabajo y que realmente lo pagan. Tengo una gran inversión, de hecho yo dentro de su caja tengo que ponerme a abrirlo, básicamente. Pero bueno, chicos, vamos a empezar con esta cuestión de los espacios de trabajo y la pregunta disparadora es ¿por qué a alguien le debería interesar escuchar lo que vamos a decir ahora? Bueno, dijimos recién, Santi dijo, esta temática, el desarrollar un buen espacio de trabajo, influye en nuestra capacidad de iniciar un negocio o influye en nuestra capacidad de que nuestro negocio se mantenga creciendo. Y si uno escucha eso, podría pensar, la primera vez que lo escucha, ¿qué tanto puede tener que ver? ¿En qué mesa me siento a trabajar con si logro iniciar un negocio o no? Ahora, cuando nosotros nos sentamos a analizar la situación de la mayoría de las personas que está iniciando un negocio, vamos a encontrar que si les preguntamos ¿qué problemas tenés? Uno de los que surge es no tengo suficiente tiempo. Uno de los problemas que surge es no logro llegar a una buena idea de negocio. No logro concretar los planes que tengo dando vueltas. Si hablamos con dueños de negocio y les preguntamos ¿qué desafíos tenés para que tu negocio crezca? Nos van a decir no tengo suficiente tiempo. No logro tener tiempo para trabajar en el negocio y salir de las tareas operativas. Entonces, un factor común que tenemos como emprendedores es siempre nos gustaría tener más tiempo, lo cual significa que el tiempo que tenemos para trabajar tenemos que hacerlo rendir al máximo. Y ahí, de repente, tener el espacio de trabajo correcto hace toda la diferencia. Porque, así como en el podcast de la semana pasada hablábamos de cómo descansar bien puede literalmente duplicar los resultados que producimos en una hora, todos los factores que vamos a hablar hoy a lo largo del episodio producen lo mismo.
la cantidad de resultados que una persona puede producir y la cantidad de años durante los cuales una persona se puede mantener produciendo resultados de forma constante están influenciados directamente por el espacio en el cual esa persona trabaja y cómo está diseñado. Sí, aparte es uno de esos aspectos que por ahí no vemos o están como ocultos o subyacentes y quizás estamos teniendo, no sé, 2 horas libres para trabajar en nuestro negocio y sentimos que no avanzamos, sentimos que hay demasiado para hacer, que no llegamos, que no tenemos claridad y no nos damos cuenta o no prestamos atención a, bueno, puede ser que la silla en la que estoy sentada, puede ser que el ambiente de trabajo que tengo en este momento me esté afectando en cómo me siento, incluso en la motivación muchas veces, en cómo nos sentimos en cuanto a eso que estamos haciendo y los resultados que vamos teniendo. Por ahí es más fácil, si no prestas atención a todo esto que les vamos a decir ahora, es más fácil caer en como un círculo más negativo de no ver avance y de no sentir que estás haciendo las cosas bien y no saber por qué. Entonces es súper importante prestar atención porque no es tan evidente muchas veces como si lo es si estoy, no sé, vendiendo o no estoy vendiendo. De hecho, yo creo que gran parte de la cuestión con el espacio de trabajo tiene que ver con los detalles, ¿no? El emprendedor rookie amateur, que en realidad más es un entrepreneur, que es un término que no usamos hace muchos tiempos y muchos podcasts, va a decir, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. Pero cuando vos empezás a ver quiénes tienen los grandes resultados, no vienen tanto de esas grandes acciones heroicas, como siempre decimos, sino viene de el día a día, de cada cuánto te distraes. Por ejemplo, como decía Mati, si vos tenés 1 hora al día para sentarte a trabajar y cada vez que te sentás tenés que estar acomodándote, como me pasa a mí cuando estoy haciendo el podcast, ahora que lo pienso, tenés que estar acomodándote, o por ejemplo tenés el celular que te llega una notificación, vos puedes pensar, es una notificación, literalmente me toma 2 segundos mirar, abrir y verla, y nunca la respondo, pero vos lo que no estás viendo es el costo que tiene en términos de concentración para vos. Muchas veces pasa que las personas, no sé, y estas son las típicas cosas que suceden, dicen quiero leer más, y de repente se sientan a leer, que es útil para su emprendimiento, y leen un poco y se empiezan a dormir, supongamos. Y uno dice, bueno, estoy cansado. No, muchas veces tiene que ver con cómo estás leyendo, tiene que ver con tu lugar. Y con el trabajo pasa lo mismo. Te querés concentrar en tener una idea, pero va a ser muy difícil que te concentres en hacer trabajo profundo si cada rato tenés que estar prestando atención a estoy incómodo, no tengo las cosas a mano. Entonces, tenemos todos esos beneficios a cambio de una pequeña inversión simple que podemos hacer en nuestro espacio de trabajo. Que en montos, en general las inversiones en el espacio de trabajo son de las inversiones más accesibles que uno como emprendedor puede hacer. Y cuando uno toma estos 2 factores entrecruzados, y en general son inversiones bastante simples, muchas veces nuestra calidad de vida como emprendedores se dispara con... el otro día hablaba con una persona de la comunidad y era cambiar el foco de la lámpara o poner una lámpara. Entonces, son pequeños ajustes que disparan nuestra productividad y nosotros sabemos, y esto lo vamos a seguir diciendo para siempre, nuestros resultados como emprendedores no vienen de simplemente pasar tarjeta y estar una cantidad de horas trabajando en el negocio, vienen de que esas horas sean productivas. Entonces, en cualquier etapa, sobre todo si estamos empezando nosotros con nuestro emprendimiento o ya estamos tratando de dar este salto y necesitamos el trabajo estratégico, creativo para saltar de etapa, tenemos que sentarnos y hacer este análisis de si estamos o no haciendo las inversiones, que incluye, de hecho, el también tomar conciencia de el largo plazo en nuestro proyecto. Porque quizás estamos trabajando, como decía Santi, moviéndonos de un lado para el otro. Eso afecta a nuestra espalda y ahora no es un problema. Pero de repente dentro de 6 meses o dentro de un año, la espalda nos empieza a molestar. Y ya no podemos trabajar la misma cantidad de horas. O de repente tenemos que tomarnos una semana porque la espalda nos duele muchísimo. No sé si recuerdan el caso de una emprendedora con la cual trabajamos hace un par de años, que había tenido que dejar de trabajar la mitad del día porque después de años de trabajar en un mal espacio de trabajo, no podía más, literalmente no podía más. Entonces, si estamos ahora y nos sentimos bien, la forma de preservar ese bienestar y de no terminar pagando costos muy grandes en tratamientos médicos, en horas perdidas, está en, de vuelta, poner el foco en estas cosas y seguir el checklist que vamos a ir viendo hoy a lo largo del episodio para asegurarnos de que nuestro espacio de trabajo tiene
las mejores condiciones posibles. Sí, y definitivamente no queremos esperar a que tengamos un negocio para empezar a generarnos el espacio, ya que el espacio es un posibilitante, si se quiere, de eso. Y Mati tiene una historia bastante interesante con ese tema porque, de hecho, o sea, lo recuerdo de charlas en las que hemos estado en común. Tenemos una cantidad infinita de charlas y conversaciones en común. Como mínimo 306. Como mínimo 306, sumando a todos los años que vivimos juntos y todo lo demás. Pero, ¿cómo fue tu camino, Mati, hacia desde tu escritorio superpoblado, me acuerdo que tenías, al presente? Yo creo que fue a comienzo de año, y en la entrevista y cuando hablamos de los niveles de productividad, contamos como el comienzo de todo el proceso a ser más productivos, a emprender. Si quieren saber cómo Mati la conoció a Lu, pueden ir a la entrevista. Yo creo Bien. que ese es el principal clickbait que Ese tenemos. es el No es gancho. clickbait, porque en realidad sí dice cómo fue la historia. Es el episodio número 279, superhábitos.com/279 para la entrevista de Mati, donde Mati cuenta todas sus frustraciones de la adolescencia, cómo hizo para conquistar a Lu y secretos para todos los jóvenes solteros. Ahí está. Ese es el tema Ese de es ese el episodio. contenido, una hora de contenido puro. Y una cosa que hablamos ahí fue de cómo para nosotros todo esto empezó con los 7 hábitos. En la misma época que fue el momento de tomar conciencia de, la productividad es algo que importa. Resulta que debería haber estado prestando atención a esto. Para mí fue un despertar a ver cómo es mi espacio, el lugar en el cual paso mis días. Y automáticamente en cuanto vi mi escritorio pensé, bueno, este escritorio explica los resultados que tengo. De hecho, es un ejercicio que estoy pensando ahora sería divertido para cualquier persona. Analizar los resultados que están teniendo, las cosas que les preocupan y con esos ojos volver a mirar su espacio de trabajo. Porque en general, si sentimos, es que no logro que las cosas se mantengan prolijas o no me siento en control. Y probablemente recuerdo otro emprendedor con el cual trabajé en una mentoría y en cuanto estaba súper abrumado y sentía que su vida personal y su trabajo se pisaban todo el tiempo. Y cuando le pregunté cómo era su espacio de trabajo, me dijo, trabajo en la mesa del comedor. Y todos los días trabajo y cuando llega el horario de la cena tengo que desarmar esa mesa y ya tengo que volver a armarla. Entonces, cuando tomé conciencia de mi espacio de trabajo, automáticamente empecé a invertir, en esa época yo estaba trabajando en el estudio, empecé a invertir parte de mis recursos en mejorar el espacio de trabajo y de a poco fue cambiar el escritorio, cambiar la lámpara. Yo tenía una lámpara al comienzo que cuando la tocabas temblaba. Me acuerdo de esa Porque- lámpara, sí. Porque el pie no era firme para nada. Entonces cambiar la lámpara, cambiar el escritorio, cambiar cómo tengo acomodadas las cosas. Y de a poco empecé yo creo que ha sido un proceso muy una cosa a la par de la otra. A medida que mi organización personal cambiaba, mi escritorio también cambiaba. Y esa relación se mantuvo hasta el día de hoy. Entonces fue súper importante tener eso para después poder empezar a emprender. Porque me pasaba de que tenía pocas horas a la par del trabajo. Tenía pocas horas y necesitaba que esas horas rindan. Y tener un espacio de trabajo en el cual te sentás, no hay nada que te distrae, no hay nada que te estresa, donde estás cómodo y podés pasar tu bloque de trabajo de 45 minutos trabajando de corrido, enfocado en una sola cosa, sin distracciones, empieza a levantar la calidad de resultados que producís. Entonces, ese fue el momento para comenzar y el punto desde el cual comenzamos fue un punto bastante bajo, porque era un escritorio que era un caos, la lámpara temblaba, había una cantidad excesiva de cosas de las cuales la mayoría no se utilizaba. Sí, que a mí me parece súper importante que cada uno, con todo lo que les vamos a compartir ahora de forma muy concreta y práctica y consejos de cosas que funcionan para todos, pero también está bueno que cada uno haga como este ejercicio de autoconocimiento, de probar, de esto que decía Mati, analizar qué resultados tenés ahora y cómo te sentís ahora con lo que estás haciendo y mirar tu espacio y ver si encontrás conexiones entre cómo está tu espacio ahora y lo que te pasa y empezar a hacer ajustes y cambios y probar y experimentar y ser muy consciente y estar muy atento a ver qué cosas implementás y cambiás y generan un impacto en tu productividad, en cómo te sentís, en tus resultados, y qué cosas no. Y de esa forma vas a ir encontrando cuál es tu espacio perfecto para tu caso particular y tu tipo de trabajo particular. Sí, y creo que como antes de pasar a estas herramientas súper puntuales que dice Lu, Mati se sentó y buscó un par de estudios que están bastante interesantes sobre cosas que son difíciles de imaginar. De hecho, cuando estaba leyendo antes del podcast un poco las ideas que vamos a estar trabajando, veías, por ejemplo, este estudio de que en promedio en el Reino Unido las personas se pasan 16 días al año fuera del trabajo por problemas musculares. Claro, perdiste tus vacaciones, si lo pensamos como 2 O te semanas de ganaste unas vacaciones. vacaciones.
o Pero te si, ganas- pero si sos un emprendedor, tu hora de trabajo vale, entonces... Claro, podrías haberte tomado 10 días. Me O sea- imagino después de escuchar el podcast el martes a la mañana todos... "Ah, no, Sí. jefe, me duele la espalda". Si lo pensás, si ese emprendedor se tomara 6 días para armar su espacio de trabajo, podría no trabajar 10 días durante ese año e igual llegar al final del año en la misma situación. Lo cual es bastante loco. Y está bueno verlo. Y a la hora de pensar estos problemas, creo que un punto por el cual podemos empezar, porque uno tiende a pensar que la gente tiene estas cosas más resueltas de las que realmente lo tienen. Un punto para empezar es la luz en el ambiente en el que estás trabajando. Exacto, porque si uno piensa en Harry Potter y Harry Potter viviendo debajo de la escalera, probablemente una de las cosas que si uno piensa en esa situación más te agobian es el hecho de no tener luz, ¿no? El hecho de sentir que estás en un espacio chiquito, sin luz, todo ahí apretado. Entonces, cuando empezamos a diseñar nuestro espacio de trabajo, uno de los factores centrales tiene que ser que tenga una buena iluminación. Es un lugar para trabajar. ¿Sí? Nadie querría que un quirófano esté mal iluminado, nadie se imaginaría un taller mal iluminado. ¿Por qué nuestro espacio de trabajo va a estar mal iluminado? Entonces, eso puede significar, si tenemos la posibilidad, tener luz natural, es decir, si tenemos la posibilidad de nuestra casa o en un departamento de que nuestro escritorio tenga acceso a luz natural, genial. Pero si no, como mínimo, tiene que significar una buena calidad de luz ambiente. Es decir, no tener ese foco amarillo viejo de la abuela que te ilumina el ambiente y que hace que quede todo medio en penumbras, sino poner una buena lámpara en el ambiente y que automáticamente se vea mejor. Y si se puede con un lindo color de luz, mejor todavía. Mati, por un segundo estuvo a punto de caer en convertirse en esos gurús, viste, desconectados de la realidad. Yo siempre me acuerdo cuando estábamos leyendo, porque nunca leí el libro completo, pero con Mati creo que habíamos empezado a leer un libro de Deepak Chopra, me acuerdo, que él decía... Una media hora que no... Mal gastada, Mal gastada. probablemente, Sí. pero que decía, vos la forma de levantarse todas las mañanas es, tenés que tener el ventanal abierto y levantarte con la luz del día, que, ok, con el tiempo cada Sí. vez estás más cerca de ese tipo de cosas, Sí. Pero me llamó en esa época no. Yo me acuerdo que lo leí y me dio gracia porque la habitación en la cual dormía no había forma. Yo podía dejar la ventana abierta de par en par. No me iba a despertar la luz del sol acariciando mi cara. En ninguno de los casos. Pero pensé, Mati va a decir, tú tienes que tener luz ambiente y una vista al mar, preferiblemente, o al bosque. Claro, o sea, si uno tiene la posibilidad de que la vista sea buena, genial. Si tenemos la posibilidad de que simplemente entre luz del sol, genial. Pero si no, como mínimo, poner un... De hecho, es lo primero que hacemos con luz siempre que nos mudamos. Nos pasamos la primer tarde-noche Enchufes y luces. cambiando enchufes y luces. Porque son uno de esos detalles que la mayoría de las personas no ve y que cambia completamente tu calidad de vida. Bueno, de Sí, hecho... que ahí en sí, perdón. cuanto en el tema de luces está bueno porque uno, por lo menos si son como yo no tengo idea de focos, cables y esas cuestiones. Entonces está bueno saber que lo ideal o lo que suelen recomendar para el tema de la vista también es no evitar estas luces muy amarillas como antiguas porque te cansan mucho la vista, te hacen forzar mucho la vista, y poner luces más cálidas en el ambiente, como la luz general del ambiente que sea más cálida y la luz de la lámpara que sea más blanca, pero evitar las luces amarillas y evitar las luces, estas luces blancas, que se llaman halógenas o no sé qué otro nombre tienen, pero que son blancas, evitar esos dos extremos e ir a los puntos medios, que ahora vienen unas luces que se llaman blanco cálido o cálido, Como un que LED no son cálido. amarillas, Sí. no son blancas, entonces como que son mucho más amigables, y poner la luz, la más cálida en el ambiente y la más blanca en donde vas a estar fijando la vista, digamos, en el escritorio, donde va a estar la computadora, el papel que uses para trabajar. Que de hecho la importancia de esa luz blanca en el escritorio se ve en dos detalles súper simples. Uno, en el color del papel cuando uno trabaja, o si quiere escanear documentos. Por ejemplo, para mí tener una buena lámpara en el escritorio con el teléfono tiende a resolver muchas veces cuando tenés que mandar un documento a las personas. Y segundo, si tenés que hacer una videollamada y querés tener buena luz, tener una luz blanca automáticamente se ve bien en cámara. Las luces más amarillas se ven amarillas. Entonces, si tienes una buena luz en el escritorio y tenés que hacer una videollamada, automáticamente tu vida es más fácil. Sí, que eso, bueno, justo iba a decir exactamente lo que está diciendo Mati. En tiempos de cuarentena, tener una buena luz hace que cuando estés en tu llamada de trabajo no parezca acá que vivís en el Sí. gueto de Varsovia y que estás en un lugar más presentable, te ves mejor.
Así que está súper bueno. Y otro tema súper importante, además de la luz, que de vuelta, el tema de la luz es súper interesante porque no es caro. Muchas veces, me acuerdo que una vuelta que aquí en casa, de hecho, hoy a la mañana le escribí a Pablo, que es el chico que nos hace la electricidad, le dije, Pablo, necesito que vengas a casa, me limpies los plafones y me cambies los focos, porque simplemente cambiando los focos de la casa, de todos los ambientes, te cambia. Es muy loco cómo te cambia la casa en general. Y ahora, por un precio no tan caro, puedes conseguir LEDs de mucha potencia, cálidos, como dice Lu, Y de bajo Sí. consumo. y de bajo consumo. Que de hecho, son cambios de vuelta, son súper rápidos. Yo me acuerdo una vez que nos pusimos, hicimos toda la casa, cambiamos todos los enchufes, todas las luces con luz en, no sé, 2, 3 horas. Y de vuelta, a la hora de empezar con el espacio de trabajo, poner una buena luz ambiente, comprar una lámpara. No necesitas una buena lámpara, no tiene que ser una lámpara de escritorio. Siempre en los locales de lámparas alguien pone el lámpara de escritorio y vale el triple de las lámparas que no son de escritorio. Simplemente tener una buena lámpara con un buen foco, como Santi acaba de decir, que ahora por suerte con los focos LED hay focos de bajo consumo que funcionan súper bien, ya empieza a levantar tu día de trabajo. Porque la mala luz nos afecta la vista, que es una de las partes del cuerpo que se lastiman cuando uno trabaja, si trabaja mal. Y además, el tema de la vista afecta el cansancio, el agotamiento y todo eso, la productividad. Un punto que sigue y que mucha gente descuida normalmente es la temperatura del ambiente con la que trabajamos. Que de vuelta, suena como algo que debería ser obvio, pero que sin embargo nos hemos encontrado con muchísimas personas que no le prestan atención. No hay nada peor que sentarte a trabajar. Y de vuelta, esto es independiente del negocio que uno tenga, porque tenés ese momento en el cual te tenés que sentar a concentrarte, a ver cómo va el negocio, a pensar las ideas, a contestar mensajes a clientes. No hay nada peor que sentarte a hacerlo y estar duro porque estás con frío o estar pasándola mal porque estás demasiado acalorado. Entonces sentir que no puedes aguantar 10 minutos sentado por el calor que te hace. Ambas cosas tienen obviamente un rango de soluciones. Hay diferentes formas de calefaccionar un ambiente, diferentes formas de refrescar un ambiente. Lo importante es nosotros sentarnos y decir, a ver, ¿la temperatura de trabajo me resulta cómoda o no? Si no, implementar cambios. De vuelta, puede ser desde simplemente tener un ventilador, acostumbrarnos a abrir la ventana cuando nos sentamos a trabajar, o puede ser comprar un aire acondicionado que tenga frío o calor, puede ser sumar una estufa, sumar un calorventador, es decir, hay muchas opciones. Sí, no querés ser esa gente del campo, viste, que abre la puerta a las 5 de la mañana en la casa y hay 2 grados bajo cero todo el día, porque al final del día estás incómodo. Y vos lo que querés tener en tu lugar de trabajo es hacértelo. Y, perdón, voy a volver un par de pasos para atrás en lo que decía Mati. Mejorar tu ambiente de trabajo es mejorar los sistemas que condicionan tus hábitos. Y esto es súper importante. Tenés que hacértelo fácil. Y manejar mejor la temperatura hace que sea más fácil. Sí, de hecho el tema temperatura debería ser, o sea, vivas donde vivas, en algunos lugares el clima es más amigable, en otros no, pero todos tenemos en algún momento invierno, en algún momento verano. Y el clima, o sea, cuando te sentás a trabajar no deberías pensar, o sea, creo que esa debería ser como la pauta, no deberías pensar en la temperatura, simplemente debería estar la temperatura que te genere la comodidad suficiente para que ni lo pienses. Como que ni siquiera se te pase por la cabeza pensar, uy, me debería abrigar, uy, me hace calor. Porque muchas veces tampoco nos damos cuenta que es eso y estamos quizá como abombados porque nos hace calor o estamos contracturados y tensionados porque nos hace frío y no nos damos cuenta. Y sí, en el tema de temperatura sí puede ser que, según donde vivas y cómo sea tu casa, la solución puede ser que sea un poquito más costosa a veces. Pero en general, si lo pensás en términos anuales y en términos de impacto, no es tan costosa. Nos pasó con Mati vivir en un lugar que no tenía, una casa que no tenía gas natural, que suele ser más barato calefaccionar acá por lo menos con gas natural que con electricidad. Entonces tuvimos que sí o sí poner aire acondicionado. Y haciendo las cuentas, lógicamente en los periodos de mucho calor, mucho frío, iba a ser más caro que otras opciones que no podíamos implementar en esa casa, pero primero, es una inversión que vale la pena porque tiene mucho impacto. Y segundo, en general se hacen las cuentas, no mirando qué es lo que solemos hacer, no mirando el mes de más frío del año que vas a pagar una factura más alta de gas o de electricidad, sino que lo ves como una inversión en vos mismo y como algo que, si lo pensás a largo, como voy a tener un año entero de trabajar cómodo, con la temperatura ideal, y voy a generar muchos más resultados, me voy a sentir mucho mejor. En general,
no es tan costoso como pensamos muchas veces y realmente es más costoso que un foco, pero vuelve automáticamente en tu tranquilidad, en tu comodidad y en tu productividad. Claro que ese es el tema. Puede parecer costoso con respecto a otras cosas, pero si analizamos cuántas inversiones podemos hacer de esos montos que traigan ese nivel de resultados, no hay muchas. Santi dijo el tema de la ropa y está bien, perfecto. Si tu problema de abrigo y de estar cómodo se soluciona con dejar de estar en malla en julio, en julio porque es invierno aquí en julio, dejar de estar ahí con tu traje de baño en tu casa en invierno, bueno, está bien, sí, ponete un pantalón largo y se resuelve. Pero cuando necesitas algo más, no hay que... y creo que ese es un buen ejercicio espiritual para uno como emprendedor. No tenés que tener miedo de decir qué necesitas. Porque si sabes qué necesitas y no lo puedes pagar en ese momento, listo, queda anotado, lo retomamos. Pero tenés que empezar a ejercitar claro, yo estaría más cómodo si no me interrumpieran las personas cada 5 minutos. Así como tenés que ejercitar eso, tenés que ejercitar yo estaría más cómodo si la temperatura ambiente fuera mejor. Darte cuenta es el primer paso para poder resolver cualquiera de estos desafíos. A la hora de pensar el lugar, siempre el consejo va a ser que en la medida de lo posible puedas encontrar un lugar de trabajo que sea aislado. Obviamente nosotros estamos pensando estás trabajando en tu casa, pero lo mismo se aplica si tenés una oficina. Por ejemplo, si vos sos un dueño de un comercio, está bueno que, por ejemplo, tu lugar de trabajo y concentración no esté al lado de la caja, a menos que tu trabajo sea hacer la caja, básicamente. Y si se puede, que sea lindo. De hecho, me acuerdo, Mati, de alguien de INMT que nos contaba que había trabajado en un lugar y era horrible y de repente, porque tenía un don natural para organizar cosas, había organizado toda la oficina y el ambiente completo había cambiado. Y eso es algo que... Voy a contar una anécdota que está relacionada, pero no tanto. Me acuerdo mi profesor de comportamiento organizacional de la universidad, el loco Gore, como le decían, que él nos contaba una historia muy interesante sobre cómo el espacio condicionaba la cultura de una organización. Entonces él contaba que él trabajaba en una oficina en Buenos Aires, donde había un ambiente que era, como yo te digo, una U, donde había escritorios alrededor de la U y la gente charlaba y ellos trabajaban. Y de repente a alguien se le ocurrió en algún lado como poner una serie de plantas en el medio para que haya más verde en el ambiente. Y lo que fue muy llamativo fue que una vez que se pusieron las plantas, se empezó a armar unas secciones separadas dentro del lugar y de repente había una especie de pica o conflicto entre la gente de la planta para un lado y la gente de las plantas para el otro. No es 100% para el lugar de comodidad de trabajo, pero habla mucho de cómo el lugar en el que nosotros estamos condiciona cómo nos vinculamos con los otros y cómo nos vinculamos con nuestro trabajo. A la hora de pensar en la superficie de trabajo, ¿qué queremos ver? Entonces, elegimos un ambiente, chequeamos esto que Santi acaba de decir, hay buena luz, lo que sigue es tener una superficie que sea para trabajar. Y esto es algo que, por suerte, los chicos dentro de INMT, siempre que en cada generación, una de las primeras cosas que surge es, acá está mi escritorio, este es el lugar donde trabajo. Tener una superficie que está destinada al trabajo tiene que ver con esto que decíamos hace un rato de que tu bloque de trabajo, si solo tenés una hora, la hora completa vaya a trabajar y no tengas 15 minutos de montar el espacio y sacar las cosas que te pusieron arriba y después 15 minutos de volver a dejarlo disponible para lo que sigue. Entonces, eso significa tener una superficie propia. En general puede significar tener un pequeño escritorio. Hay personas de la comunidad que de repente les gusta trabajar parados, entonces tienen un estante y separan un estante en su casa donde tienen armado su espacio de trabajo. Es válido también. Algunas personas tienen escritorios más grandes, otras personas escritorios más chicos. Algunas tendrán un escritorio normal, otras un escritorio, no sé, que tiene caballetes, otra un escritorio armado en modo guerrillero. Cualquiera es válida en la medida en la cual nos independicemos. Y ese creo que es el foco. Independizarnos de los espacios que son utilizados para otras cosas, de manera tal de poder tener un escritorio en el cual nos podemos desplegar, trabajar la hora completa y que cuando termine la hora, si nos paramos y nos vamos, no tengamos que quedarnos preocupados en dejar todo acomodado perfecto. Hay un estudio que vi estos días que dice que un escritorio desordenado fomenta la creatividad, lo cual me dio mucha gracia. Y creo que debe ser un estudio probablemente poco... Sí, del Huffington Post. Claro, exacto. Como poco conclusivo. Pero lo que yo sí pensaba que me hace sentido es, sí aumenta tu productividad el hecho de poder como hacer lo que necesitas hacer tranquilo y no tener que estar regulando por otros factores. Entonces, para mí una buena pauta es pensar qué elementos utilizas cuando te sentás a trabajar
y calcular para que la superficie te permita desplegar esos elementos tranquilos. Que puede ser solo una computadora o, por ejemplo, para mí, a nivel personal, es en general tener el espacio para que en una misma superficie esté la computadora, el teléfono y una libreta. Porque en general estás trabajando y anotas unas ideas o tenés una nota que estás viendo, entonces la puedes tener a mano. Yo lo que les diría es medir, pensar qué uso para trabajar. Si alguien dibuja, podría ser una tableta de dibujo, por ejemplo. Entonces, ver qué necesitas y tratar de tener una superficie que sea para eso y de que tenga esas dimensiones. Sí, que por ejemplo a mí lo que me pasa, que creo que el estudio cuestionable puede tener un punto en cuanto a cierto tipo de actividades, como que ese desorden sí te ayuda. A mí me pasa que necesito para trabajar en la mayoría de las cosas que tengo que hacer a diario, el escritorio que esté vacío, la computadora, el monitor y nada más, en lo posible. El mate que va y viene, que compartimos y listo. Pero cuando necesito sentarme, por ejemplo, a pensar en algo nuevo que estamos desarrollando y necesito como dibujar, escribir con lápices y papel, o necesito planificar y dibujar el calendario y demás, a mí me sirve sentarme en la mesa más grande y desplegar, o sea, ocupar toda la mesa y tener como hojas y la computadora y un calendario y los lápices de colores y el teléfono y notas, y de repente vos lo ves de afuera y es como desordenado, pero para ese tipo de tareas a mí me ayuda mucho ese despliegue. Entonces, si de repente está bueno pensarlo, en mi caso, como tenemos el escritorio y una mesa, yo sé que puedo, cuando necesito la mesa, usar la mesa, y es eventual, pero si tu trabajo siempre es todos los días un tipo de trabajo en el cual necesitas desplegarte, sí está bueno que vayas pensando, bueno, necesito un escritorio más grande, o este tipo de escritorio o una mesa más grande. Bueno, de hecho, en realidad la teoría, sí, por ejemplo, hablando de espacios de trabajo, dentro de la teoría del Lean Management o el Lean Manufacturing, en realidad, hay una clasificación que son las 5 S de los espacios de trabajo, que básicamente son 5 puntos que vos tenés que tener, o 5, no sé, ¿cómo sería? Conceptos, ideas relacionadas al espacio de trabajo. Y justo los estaba buscando mientras Mati hablaba. Y básicamente, esto es castellanizado, obviamente, ¿no? Pero es clasificación, es decir, separar los innecesarios, tener las cosas en orden, siempre saber dónde están las cosas necesarias. Limpieza, siempre tener todo limpio. Estandarizar, es decir, evitar o señalizar cuando hay cosas que no deberían estar usualmente ahí, y mantener siempre la disciplina de estar mejorando tu espacio de trabajo. Esta es una traducción, obviamente, en inglés son sort, standardize y etcétera. Bueno, de hecho, nosotros hacemos la revisión dentro de las, lo dijimos hace un rato, dentro de las revisiones trimestrales o anuales. Una de las preguntas que tenemos a mano es, ¿hay algo que mejorar en el espacio de trabajo? Y lo hacemos también nosotros como equipo. En general, terminamos y decimos, bueno, ¿hay algo que en el estudio sentiríamos que haría que el trabajo sea más fácil? Es un punto súper importante. Que Mati no esté. Punto siguiente. Eso solucionaría todos los problemas. Bueno, y un punto extra que es de lo que estamos haciendo ahora, tiene que ver con tener un stand-up desk que te permita trabajar parado para no estar todo el día sentado. La otra vuelta escuché a alguien que decía, no me acuerdo en qué podcast lo escuché, que decía que estar sentado era el nuevo fumar. Sí, estar sentado es como el tema del azúcar. Son esos pequeños temas que son muy parte de la vida cotidiana para la mayoría de las personas, que sin embargo ya hay suficiente evidencia científica respecto de, ok, esto no es ideal para nada y definitivamente hay que apuntar a cambiarlo. Hay muchas formas de hacerlo. De hecho, si uno entra, para todas estas cosas, no hay que limitarse a, esta opción que es súper cara, es la única manera de lograr tener un mejor espacio de trabajo. Si uno entra a Google y empieza a buscar, hay 1000 formas creativas de armar un escritorio, 1000 formas creativas de generarte una alternativa para trabajar parado de a ratos, eso se puede hacer también. Entonces, hay de todos los tipos. Lo importante es empezar a tomar conciencia de cómo todos estos factores se entrecruzan. Entonces, en términos de la superficie, como decía Santi recién, tenemos que la superficie tenga el tamaño que necesitamos para estar cómodos. Lu dijo lo del mate y pensé, bueno, ese es un buen ejemplo de... Me acuerdo una vez que visité a un emprendedor y estaba trabajando y tenía como el termo en la falda porque no tenía lugar en la mesa para apoyar el termo y el mate. Entonces, si sabes que tomas mate, chequea que ese espacio esté. Entonces, empezá con la mejor versión que puedas y anda incorporando elementos, uno de los cuales está bueno prever es la posibilidad de trabajar parado de a ratos. Que hay diferentes formas de lograrlo, una de las cuales, o una de las mejores es, ahora vienen unos escritorios que
cambian de altura, que están buenísimos, pero de vuelta hay un montón de otras alternativas que se pueden hacer. Otro punto que suele ser en realidad el que las personas primero piensan es la silla. Tenemos que encontrar una silla que sea ergonómica. ¿Alguna indicación puntual sobre la silla ergonómica? Yo creo que googlear silla ergonómica y ver las imágenes que lo detallan. ¿Se Sí, explica? hay solo? muchos gráficos que explican y como si te vas a comprar una silla podés usar esas indicaciones que están en todas partes, es muy fácil de encontrarlos. Sí creo que si no te vas a comprar una silla y tenés una silla y no está en tus planes, en tu presupuesto cambiar la silla en este momento, también hay formas de colocar con almohadoncitos y demás en el asiento, en ciertas partes de la espalda. Hay formas como de ver la altura de la silla, como regular la altura con la mesa que tengas, el escritorio que tengas. Podés con cosas caseras también, sin comprarte una silla nueva, hacer que sea más ergonómico y más amigable a tu postura con lo que tengas en tu casa ahora. O sea, tenés una silla recta de madera, podés con un almohadón hacerla un poquito más alta para quedar a la altura correcta con respecto al escritorio, por ejemplo, y que los brazos queden correctamente alineados, y podés ponerte un almohadoncito en la espalda, en la zona lumbar, como para estar más derecho. O sea, hay cosas. Más allá de que también, si no vas a tener la silla ideal ya mismo, hay mucho que es súper importante, que no tiene que ver con el espacio de trabajo, pero sí con la rutina de trabajo, que siempre lo decimos, el tema de los recreos, el tema de hacer ciertos ejercicios de movilidad. Por más buena silla que tengas, si estás sentado todo el día, por más silla ergonómica, tampoco es que te va a resolver la vida la silla ergonómica. Otros puntos también chiquitos que están bueno ver es tener una buena computadora y un monitor. El tema del monitor es bastante interesante porque muchas veces una cosa que hablábamos es esta cuestión de estar escribiendo con el celular, ¿no? El celular todos sabemos esta cuestión de que cuando escribimos con el celular nuestra cabeza, nuestro cuello está soportando todo el peso de nuestra cabeza, además de que nos vemos bastante estúpidos haciéndolo. Sí. Que de hecho, si están las luces apagadas, estamos con probablemente en unos años, así como ahora estamos hablando de azúcar y estar sentados, en unos años uno de los grandes temas va a ser el cuello de celular. Bueno, entonces tenemos... De hecho ya existe, o sea, ya hoy en día, no quiero ni pensarlas por ahí las personas más jóvenes que nosotros, pero ya nuestra generación en adelante, ya todos tenemos como la rectificación de la cervical. O sea, nadie tiene la cervical perfecta hoy en día por todos los usos tecnológicos, por el celular, por la computadora y esta postura así. Todos tenemos algo, digamos, alguna rectificación en la cervical. Entonces Sí. está bueno, si ya lo tenemos, como prestarle atención y tratar de cuidarlo. Yo tengo problemas en la espalda por tener que cargarme este podcast al hombro cada vez que- Durante años. Me duele acá. Me duele acá el peso de arrastrar los dedos. Pero el tema es que tenemos lo del celular y muchas veces la compu es mejor. Es decir, si yo puedo elegir lo que Mati hablaba antes de empezar a grabar, si yo puedo mandar mis mensajes de WhatsApp desde WhatsApp web versus el celular, WhatsApp web es mucho mejor. Pero incluso Y con eso hay un montón de aplicaciones que tienen la posibilidad de hacerlo desde la PC. Vos Santi, sos fan absoluto de los atajos de teclado. Sí. Y de repente... Para cosas completamente inesperadas estoy buscando atajes de teclado siempre. Entonces, de repente, este es uno de los ejemplos de detalles. Las personas se están matando pensando en, debería contratar a alguien para que conteste los mensajes de WhatsApp. Y a veces lo que deberías es simplemente empezar a contestarlos desde el escritorio, utilizando atajos de teclado y teniendo las posibilidades que te da trabajar en una computadora para mover información. Esos detalles cambian mucho la Incluso productividad. ahora hasta Instagram, que uno podría decir, bueno, pero yo trabajo con redes sociales y no se puede. Incluso ahora Instagram habilitó para que uno pueda responder y revisar mensajes privados desde la compu. Entonces ni siquiera hace falta que para responder mensajitos o comentarios en Instagram, si trabajas con las redes sociales, podés hacerlo desde la compu. Sí, y podés también conseguirte un monitor, que era donde yo iba. Porque la compu incluso te hace... Sí. De hecho, ustedes si están viendo en YouTube van a ver, no se ve en la cámara justo, pero tengo la computadora enfrente. Incluso tengo que bajar la cabeza para leer. Pero si yo tengo un monitor que puedo colocar a una altura un poquito más alta, o sea, de vuelta, puedes comprarte un super soporte o puedes ponerle algo abajo a tu monitor y que esté un poquito más arriba, de manera de vos trabajar más tranquilo. Eso está bastante bueno. Se siente muchísimo. Cuando nosotros sumamos el monitor, para mí mis días cambiaron completamente. Porque de repente había todo un peso acá en la zona del cuello que desapareció y empecé a sentirme mucho mejor al terminar el día de trabajo. Creo que apunté mi boca a cualquier lado. Sí, estás hablando Sí. Mati. Sí, estoy hablando acá. Está en otro podcast, Mati, se fue.
Otro punto súper importante que tiene que ver con la vista, y de hecho la otra vuelta vi una campaña que hablaba de eso, ese es el nivel de gravedad en el cual estamos, es manejar la luz azul. Si Sí. podemos tener algunos lentes que nos filtren la luz azul, o también regular el tiempo de pantalla, que eso es algo bastante útil. La mayoría de las ópticas, la mayoría, hoy en día, si uno va y pide un lente con protección de luz azul, tienden a tener una alternativa. Así que nosotros lo sumamos también hace un par de años, creo que hace un año y medio, una cosa así, y han sido un gran cambio. De vuelta, incluso si no usamos lentes, tener esos lentes para utilizarlos cuando trabajamos en la computadora o cuando estamos en ambientes con mucha luz azul, hacen que el cansancio visual al final del día baje muchísimo. Y nos pasó con personas de la comunidad que les recomendamos esto y todos me han escrito después para agradecerme. Así que definitivamente si trabajamos, creo que casi todas las personas de una forma o de otra trabajamos con una computadora hoy en día. Entonces tratar de tener la mejor computadora que podamos, tener un monitor, si hace falta teclado o mouse para trabajar cómodos, los lentes de luz azul. Y dentro de la superficie de trabajo, tener la posibilidad de enchufar las cosas para estar cómodos. Definitivamente, si lo combinamos con los otros factores, ya empieza a levantar mucho el ambiente de trabajo y la calidad de nuestros días. ¿Cuál es, y como para cerrar acá, un par de puntos finales que les gustaría agregar como tips rápidos para el espacio de trabajo? Bueno, para mí el principal es permitirte hacer lo que vos sientas que necesitas. Lo cual suena bastante amplio, pero significa, si sentís que te gustaría tener una plantita, poné una plantita. Te gustaría tener un juguete, poné un juguete. Y si ves que hay una compra que es rara, que las demás personas no la van a entender, pero que a vos te va a funcionar, permitite hacer esa compra. Nosotros este año sumamos al escritorio con luz, porque trabajamos uno a la par del otro, el escritorio de altura regulable, que Santi mencionó hace un rato, y el mate eléctrico. Y son dos compras súper raras. Las personas que van a casa y las ven, nos miran con cara de ¿por qué tenés un mate que tiene luces? Y suena gracioso hasta que uno se sienta a ver que eso permite que la yerba dure más tiempo y que el mate sea más rico a lo largo de todo el día. Para una persona común quizás sería una pésima idea, pero para nosotros, con la cantidad de horas que pasamos y cuánto nos gusta tomar el mate, creo que ha sido una de las mejores inversiones del año. Entonces, permitirte cosas raras está muy bien cuando para vos tienen sentido. Sí, creo que el tema también esto de no subestimar, o sea, aparte del escritorio, de la silla, de todo lo que ya dijimos que hace como a nuestra postura y a que podamos estar enfocados, el tema del ambiente en general. Si tenemos, por ejemplo, en el escritorio sobre, no sé, una ventana que, buenísimo, luz natural, pero que da a una calle donde hay mucho movimiento o mucho ruido, quizá prestar atención como a un poquito más allá, o sea, al espacio, al entorno en general, está bueno, y sumar cosas o sacar cosas que nos hagan bien o nos hagan mal. Por ejemplo, esto que decía Mati de las plantas, quizá sumar, si estás en un departamento que no tiene vista a las olas o al verde, podés sumar algún cuadrito o alguna planta o alguna cosa que sientas que te va a sumar como a un ambiente relajado, que te va a sumar como al estado de ánimo quizás. Las plantas suelen generar, de hecho hay varias plantas, que no sé los nombres, pero hay varias plantas de interior que son muy buenas para oxigenar el ambiente y que se recomiendan mucho para departamentos y ambientes chicos. Deepak Chopra alert. Entonces quizás sumar un par de esas plantas realmente hace bien al aire en el que estás trabajando. Por ejemplo, que si uno está encerrado o está todo el día en un ambiente chico, cambia mucho. Y si tenés una pared llena de cosas, considerar sacar algunas cosas o como pensar más en el entorno en general está bueno, cosa que todo el entorno te lleve a enfocarte en eso que estás haciendo y no te termines sintiendo estresado por más escritorio espectacular que tengas. Sí, acá como un par de puntitos extra que están buenos, siempre tener zapatillas. Eso es una cosa que las personas no piensan, pero te tenés que parar a desenchufar y enchufar Claro, zapatillas, que no sé si se llaman igual en todos lados, nos referimos a estos conjuntos de enchufes aglutinados estos dispositivos que tienen plástico. Claro. Auriculares Bluetooth es una de las también de las incorporaciones que hemos hecho este año. Tener buenos auriculares con aislación, si es posible, eso te cambia bastante el ritmo de trabajo, más si tenés personas a tu alrededor. Y los hay caros y hay otros que no son tan caros para nada. Así que se puede tener una webcam, puede funcionar también porque te ayuda por ahí no depender de la compu, que a veces incluso por posición o por calidad no es
útil escanear los libros. Está todo bien con que tengas tu biblioteca y te sientas intelectual, pero si querés trabajar de la mejor manera y más cómodo y no andar cargando libros para todos lados y tener información a mano, tener los libros escaneados. Poder googlear dentro de los libros. O sea, googlear, hacer búsquedas dentro de los libros. Claro, o podés comprar los libros y tenerlos en formato Kindle o formato digital. Tener una lámpara extra, eso es un tip que yo aprendí de Mati. Tener 2 lámparas en el escritorio está bastante bueno también. Lápices y cosas que puedas necesitar rápido para trabajar. Y de vuelta, como decíamos, en general, que el espacio te guste. Que esa es como la gran, quizás, conclusión. Querés estar en un espacio en el cual disfrutes. Obviamente no es quizás el lugar donde quieres pasar todo el día, pero es un lugar en el cual no te tiene que molestar estar. Y creo que así como se habla de la ropa, de vestir, viste que está esta frase de vestirte para el trabajo que querés tener, no para el que tenés. Creo que es una buena forma de ver el espacio de trabajo, pensar si el espacio de trabajo refleja o no el tipo de emprendedor que querés ser. Y qué cambios podrías hacer para que eso esté ahí. Así que cuando entramos con esto, creo que automáticamente empiezan a mejorar nuestros días de trabajo y los resultados. Bueno, llegamos al final del episodio y estuvimos viendo algunas diferentes partes y factores que hacen a nuestros espacios de trabajo productivos, principalmente enfocado en lo que es el ambiente físico. Vimos cómo pensar las inversiones en el espacio y muchas opciones. De vuelta, no tenés que invertirte $6,000 para tener un buen lugar de trabajo, o uno mucho mejor. Como siempre, si estás en un mal lugar, con pequeñas cosas que son gratis, incluso como empezar a ordenar y empezar a decir, hey, ¿qué hay en esta mesa que no debería estar o que no estoy usando? Ponete una regla, ¿qué cosa tengo en la mesa que no uso hace un mes? Bueno, empezar a hacer estos pequeños ajustes pueden aumentar tu productividad muy rápido y con muy poco esfuerzo. Gracias, chicos, por sus colaboraciones Gracias Santi. e ideas. Gracias, Deepak, Matri, Chopra. Gracias a vos por cargar el podcast. De nuevo. Yo tengo que hacer una Una sesión vez de más. yoga al final de cada episodio para soportarlos a ustedes dos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Como siempre, les queremos agradecer. Gracias. En el episodio anterior estuvimos hablando un poco de preguntas y respuestas. Les gustó mucho el formato, así que vamos a hacer pronto algo de eso también. Así que va a estar muy bueno. Gracias por estar del otro lado. Y nos vamos a estar escuchando la semana que viene en otro episodio de esto que se llama El Show de Superhábitos. Chau, chau.